Doctor Cavallo, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, muy agradecido por estar acá. Yo soy de los que cree que a menudo en mi profesión no tenemos o no nos damos el tiempo para hablar de cosas importantes con serenidad. De pronto, bueno, ahora fuera de la función pública, usted, aunque siempre muy activo, esta es una posibilidad de charlar de tantas cosas que nos inquietan. ¿Usted se siente, doctor Cavallo, reconocido cuando se habla de usted como alguien que de pronto tiene la lengua suelta o como que dice cosas que no quisiera decir? Un hombre grande, un hombre con familia, un hombre... No, yo siempre digo lo que quiero decir. Nunca se me escapa la lengua. Lo que pasa es que soy un hombre frontal que dice lo que cree que es la verdad y que no le tiene miedo a discutir, a confrontar cuando lo considera que es necesario. Es decir, yo creo en que esconder diferencias, meter debajo de la alfombra los problemas o las cosas en las que hay fuertes desacuerdos no ayuda a que se encuentren soluciones. Así que yo soy muy franco, muy frontal. Claro, porque uno a veces tiene la imagen de que un economista, primero de matriz académica, como usted, un hombre que ha estudiado, o sea, usted cuando comienza a surgir públicamente es un hombre reconocido como alguien que leyó los libros. Suele ser identificado, doctor Cavallo, como alguien frío, y en cambio la función pública nos ha mostrado un Cavallo que algunos describen quizá interesadamente como demasiado apasionado. ¿Usted no siente que sea ese el problema suyo, que la pasión lo domine? No, en absoluto. Yo soy una persona que tiene un gran autocontrol. Lo que pasa es que yo creo que países como la Argentina, y en particular nuestro país, necesitaban y todavía necesitan grandes transformaciones. Nosotros hemos sido una nación muy mal organizada en lo político, en lo económico, en lo social, con graves defectos en temas como la corrupción, el funcionamiento de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema de seguridad. Y estos cambios no se hacen con temor, escondiendo las discusiones, asustándose, dejando para el año que viene o para dentro de 10 años las transformaciones, sino que se hacen con mucho empuje, con mucho empeño, con mucha convicción, con mucho coraje. Y todo eso es lo que yo he puesto en la labor que me tocó llevar adelante como diputado primero, ministro de Relaciones Exteriores después y finalmente ministro de Economía. ¿Usted siente que cuando se dice que cierto tipo de declaraciones nos perjudican en el exterior o afectan las inversiones, se está tratando de esconder la suciedad debajo de la alfombra? Bueno, yo creo que en el exterior no se asustan cuando hay discusiones, por ejemplo, sobre los defectos de nuestro sistema judicial o de seguridad, o cuando hay discusiones sobre temas de corrupción. En realidad se asustan más cuando, teniendo información sobre la existencia de los problemas, los nacionales, los dirigentes, se hacen los burros, simulan que todo anda bien, tratan de no hacer ruido. Eso sí que asusta, porque entonces después, cuando se destapa la olla, se encuentran con un caso como el de México en el año 94. Si usted ve, hasta el 93 todo parecía que era fenómeno, andaba de las mil maravillas, era modernidad por todos lados. Y luego, durante el año 94, apareció el México de los asesinatos, el México de los problemas muy serios, el México de la corrupción. Es mucho mejor que una sociedad sea muy abierta y discuta los temas, aún con posibilidades de que por ahí alguien diga, bueno, está perdiendo los buenos modales. No, se trata de ser firme y claro en el mensaje que uno quiere transmitir. Uno de los argumentos que se utilizan, y no solamente ha sido con usted, doctor Cavallo, en nuestra vida política, es descalificar a alguien cuando no nos gusta lo que hace o lo que dice, tratándolo de loco o de lunático. Así es. Usted sabe que esto se ha hecho. O iniciándole querellas de calumnias e injurias. Así como en una época a los periodistas se los trataba de amordazar, pero afortunadamente ha habido un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia muy bueno en relación a un caso de Joaquín Morales Solá recientemente. Bueno, ahora están utilizando el mismo método en relación a algunos hombres políticos, en particular en relación a mí. Yo estaba viendo, por ejemplo, una discusión que tuvimos en pleno sede del Parlamento con un diputado, con el diputado
Baglini y me ha iniciado una querella de calumnias e injurias. Cualquiera que ve esa discusión en cualquier partido del país del mundo, entre un diputado de la oposición y un ministro, pueden tener un diálogo fuerte como ese, pero respetuoso. Ese tipo de diálogos fuertes, ¿usted hubiera dicho algunas palabras que dijo de no haber tenido la investidura como ministro, doctor Cavallo? Porque, por ejemplo, en el caso de los miembros de la Corte Suprema, admitamos que hay una cierta franja de duda, ¿no? El doctor Petracchi aceptó su retractación, el doctor Belluccio no la aceptó. Usted dijo palabras realmente durísimas. Yo quiero decirle, porque usted obviamente no tiene tiempo de escuchar toda la radio, que yo he sido muy crítico de ese aspecto de su conducta, en el sentido de que, bueno, llamar a alguien ladrón y corrupto son palabras muy duras. ¿Qué le respondería usted a tantísima gente que ahora lo está viendo y escuchando en todo el país cuando se preguntan, bueno, pero si el doctor Cavallo, con su fama de estudioso y de serio, dice que se dejó llevar por afirmaciones que no había verificado, ¿cuánto habla eso de su rigor personal? Mire, de este tema no puedo hablar, porque este tema está en la justicia y yo lo único que le digo a la gente, si quiere juzgarme, que vea exactamente qué es lo que pasó en aquella época, qué es lo que se sabía, qué es lo que no se sabía, qué hicieron los miembros de la Suprema Corte de Justicia, tanto los dos a los que yo me referí como el resto de los miembros. O sea, recreen las circunstancias y yo creo que van a entender todo lo que pasó. Ahora, yo del tema no puedo hablar, no voy a hablar y yo le digo, yo quiero dedicar mi tiempo, que es limitado, y mis esfuerzos y mi capacidad a dar ciertas batallas que creo que no son para mí, son para la gente. Yo tengo querellas de calumnias e injurias que me han iniciado los integrantes de la mafia que yo denuncié. Esto me da la oportunidad de probar la verdad, porque hasta ahora el Procurador General se ha hecho el burro, ha dicho que son todas causas individuales que tienen que seguir su curso. Y yo me voy a concentrar en eso, porque imagínense que no tengo tiempos, ni recursos, ni capacidad para ir a presentarme y tener largas juicios orales en una innumerable cantidad de causas. Usted ha mencionado recién al procurador, se refiere al doctor Agüero Iturbe. Así es. En aquella oportunidad, ¿pasó por su cabeza o usted hizo el intento de hablar con los fiscales, doctor Cavallo? Porque usted es poseedor de la información, usted entregó la semana pasada una carpeta muy importante. Quiero decir, ¿usted no sustrajo información cuando era ministro que ahora la está entregando públicamente? No, yo siempre aporté toda la información que iba teniendo. Lo que pasa es que creo que hay funcionarios, comenzando con el fiscal Agüero Iturbe, que no hizo lo que debería haber hecho, pero esa es una opinión personal, pero yo ahora le he aportado con más orden, con más precisión e información adicional que he podido conseguir en base a un gran esfuerzo, pero también a la colaboración de mucha gente que me ha enviado información. Cuando usted dice la palabra singular, la mafia, usted se refiere a Alfredo Yabrán, ¿no? Sí, él es el jefe, él es el capo mafia, pero es toda una organización que involucra muchísima gente y que es la más importante de este tipo de organizaciones. Por lo menos yo que he estado 7 años, primero como ministro de Relaciones Exteriores y luego de Economía, no he descubierto ninguna otra organización de estas características y de esta tenebrosidad. ¿Usted cuando ingresó al gobierno del presidente Menem tenía cierta idea del poder de Yabrán? ¿O fue cuando a medida que avanzaba? Yo conocía muy poco, empecé a advertir algunas cosas que me sorprendieron cuando fui ministro de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, yo lo conté en el Congreso, todo lo que tenía que ver con la forma como lograban que no se derogara un canon a la entrada de correspondencia extranjera al país y además como yo estaba muy dedicado a estudiar el tema de las conexiones internacionales de Argentina, empecé a sorprenderme por lo que pasaba en el aeropuerto de Ezeiza, pero no tenía toda la información. Cuando llegué al Ministerio de Economía me sorprendió un contrato alevoso que se había firmado ya y que después el presidente Menem, siguiendo mi consejo, anuló por decreto. ¿Qué contrato era? Era el contrato que la Caja Nacional de Ahorro y Seguro había firmado con Ocasa y algunos socios de Yabrán para la cobranza de varias empresas del Estado
no la cobranza, la emisión de la factura y la distribución de la factura. Sí, sí, sí. Y eso significaba comprometer un pago de más de 600 millones de dólares al año por un servicio que hoy las empresas privatizadas, digamos, prestan con un costo de no más de 20 o 30 millones de dólares al año. O sea, era un verdadero robo. Y empecé a ver todo el tema de los aeropuertos. Y por supuesto que no esperé hasta el 95. Yo en cada momento fui haciendo las denuncias dentro del gobierno, en los ámbitos que correspondía. Son muy conocidas las discusiones que yo tuve con Herman González mientras él era ministro de Defensa por todo este tema de los aeropuertos. ¿El presidente conocía esas discusiones y estaba al tanto? Y él siempre me respaldó hasta, digamos, junio del 95. Ahora, y siempre se fueron tomando las decisiones que yo recomendaba en estos temas. Permítame entrar un poquito más, digamos, de cara casi inevitable al pasado. Usted llega al Ministerio de Economía, comienza a acumular información. ¿Usted es de la idea, doctor Cavallo, que el presidente Alfonsín tuvo responsabilidad en contratos que eran lesivos para el país con el señor Yabran? El presidente Alfonsín fue engañado, como fue engañado el presidente Menem al principio de su gestión. Le trajeron un contrato que había firmado la Fuerza Aérea con Yabran, es decir, con hombres de paja de Yabran, porque él nunca aparece, y de la forma como se lo plantearon, creyeron, con el caso de Cadasa el presidente Alfonsín y con el caso de Interbaires e Intercargo el presidente Menem, que se trataba de cosas razonables, pero son barbaridades las cosas que se hicieron, y sobre todo cómo se manejó después. Es decir, cómo operaron estas empresas, lo que hicieron conduciendo estas empresas, incluso las exigencias que plantearon y las que están pretendiendo conseguir ahora en la discusión de la ley de aeropuertos, por ejemplo. Ahora, ¿en ese engaño la Fuerza Aérea Argentina institucionalmente estaba involucrada o era un grupo de brigadieres? No creo que institucionalmente. Lo que sostiene Franco Gaviria, que hizo la mejor presentación. Perdón, ¿Caviglia será? ¿Franco Caviglia? Caviglia, sí, que era miembro del grupo de los disidentes del peronismo. Grupo de los 8, sí. Exactamente. Nunca pronuncio bien su nombre, pero él hizo en el año 91 una denuncia muy bien planteada, y él hablaba de un grupo de brigadieres, la mayoría de ellos retirados. Y esa denuncia es algo a lo que yo le presté mucha atención, pero estaba en la justicia, es decir, primero estuvo en un juzgado federal, creo que el de la señora Servini de Cubrío, y luego pasó al del juez Santamarina, y por supuesto no fue citado nadie a declarar, no hubo ningún imputado, no pasó nada con eso. Ahí él denunciaba la aduana paralela, y ahí yo empecé a relacionar todo lo que pasaba en la aduana con todo el manejo del aeropuerto. Claro, porque acá aparecen como vasos comunicantes. Quizás la gente de pronto se pierde un poquito en el relato, no porque usted no sea claro, sino porque la gente cuando dice aeropuerto imagina Ezeiza, aduana imagina el puerto. Lo que usted dice es que había un sistema paralelo que incluía lo que llegaba desde el exterior vía aeropuerto de Ezeiza, Cadasa. Ezeiza es muy importante como punto de entrada de mercadería al país, y ahí hay un gran depósito fiscal que maneja en forma monopólica Cadasa, pero además los mismos socios de Cadasa, de la parte privada, que son empresas de Yabran, tienen muchos otros depósitos fiscales en puertos, y ellos tenían también influencia en el puerto, ¿no? ¿Cómo se maneja un hombre, según su punto de vista, de este poder para valerse de lo que usted llama hombres de paja? Vale decir testaferros, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ha reclutado gente, incluso para seguridad, para relaciones públicas, para el manejo de las empresas, y pone a gente incluso que la va cambiando de una empresa a otra. Todo esto está muy bien explicado y documentado en la presentación que yo le he hecho al juez Urso, ¿no? Claro, usted sostiene que a medida que va pasando el tiempo y usted se va adentrando en estos casos, comienza a llegar la idea de la mafia. Concretamente, ¿usted comienza a hablar de mafia, doctor Cavallo, cuándo? En agosto del 95. Usted porque yo ahí me convencí... Que era una organización, Que era una gran organización. Ahora, no descarto que tenga conexiones con otras organizaciones más pequeñas, pero esta es claramente una organización. Y yo me convencí a partir, en realidad, de la discusión de la aprobación en senadores, o la media sanción en senadores de la ley de correos, que era asombrosa en la versión de
de senadores. Todavía no se ha aprobado en diputados y yo espero que nunca se apruebe así. Incluso, a pesar de todas las modificaciones que le hicieron, sigue siendo una muy mala ley, ¿no? Pero yo me convencí ahí. Además, me terminé de convencer en una reunión que yo tuve con Yabrán. Una reunión que yo narré en el Congreso, donde lisa y llanamente él me dijo que él iba a destruir el correo oficial o lo iba a copar. Me paso una pregunta, doctor Cavallo. Ahora, usted en ese punto, con la cantidad de prevenciones que tenía, siendo un hombre que no es tonto para manejarse, ¿no tomó la prevención de grabar esa reunión? No, porque imagínese, yo no soy un espía, ni un hombre de inteligencia, ni un hombre de un investigador. Yo actué, yo no grabé las conversaciones porque yo soy un hombre que si estoy conversando con usted, tenga la seguridad que no estoy teniéndole una trampa. Además, yo recibía a gente que me decía que este era un empresario normal. Por supuesto, a mí me sorprendía que no figuraba en ninguna empresa, que no se dejaba fotografiar y una serie de cosas que... ¿Su nombre no se descubrió en ningún papel, en ninguna escritura, en ningún papel de formación de sociedad? Sí, en la formación de Ocasa, pero él no integra los directorios, en Ailmer, que es la empresa que mantiene todas las propiedades dentro de las cuales operan el grueso de las otras empresas, y la Nolec, que es una empresa de aviación, y Llavito, que es una empresa que tiene campos en Entre Ríos. Aquí aparece el nombre de él, pero incluso en él aparece como accionista, como el hombre responsable, presidente de la empresa, directorio. Él en general no aparece. Y en esa reunión nunca. Él le dice taxativamente: yo quiero destruir el correo oficial, cuando usted se encuentra... Sí, él me dice que era irrecuperable, que era una institución que él había manejado desde adentro y desde afuera, perdón, y que eso iba a desaparecer, o si no, el único que la podía comprar era él. Pero además me reconoció que él era dueño de todos los otros correos privados que existían antes de la desregulación, pero que él los mantenía como sociedades independientes, porque él decía que las hacía competir entre sí, que era su estilo empresario. ¿En ese momento usted sintió, doctor Cavallo, que lo que correspondía era ir a hablar con el doctor Menem y contarle lo que había sucedido? Y yo le conté al doctor Menem lo que sucedió, y el doctor Menem me dijo que diera la batalla en el Congreso. Por eso yo fui primero a discutir, digamos, después que salió la aprobación en senadores, que fue una sorpresa para mí, dije públicamente las barbaridades que tenía esa ley. Y después, cuando empezó la discusión en diputados, fui al Congreso, y si ustedes buscan los diarios de los días anteriores, el presidente Menem, en un reportaje, dijo: Cavallo tiene que ir al Congreso y explicar todos los problemas que él le ve a la ley de correos. ¿Usted se sentía hasta ese momento totalmente apoyado por el doctor? Así es, me sentía totalmente apoyado. Se llega a un punto en donde ese apoyo desaparece, y estamos viviendo la etapa que vivimos ahora, a partir del 26 de julio. Bueno, el presidente Menem fue muy explícito conmigo. Después de agosto del 95, me dijo: estoy totalmente de acuerdo con que la realidad es tal como vos la describiste, pero esta es una guerra que, según toda la información que yo tengo, y yo soy especialista en manejar los tiempos políticos, es una guerra que no podemos ganar ahora. Vamos a dar las batallas claves y vamos a ganar la guerra juntos cuando estemos en condiciones de hacerlo. ¿Qué bélico, no? Batalla, guerra. ¿Usted se sentía realmente...? Y bueno, es que cuando uno está enfrentando la mafia es una guerra, es una cosa muy, muy seria. No es una cosa simple. Además, yo había tenido muchos caídos en esta guerra. Los funcionarios que entraban a ayudarme a desarmar este sistema eran atacados, sufrían atentados, eran amenazados, o si no, eran perseguidos por la justicia. Mire el caso de Parino, por ejemplo. Es una cosa alevosa la forma como lo persiguieron, cómo trabaron, por ejemplo, la informatización de la aduana, que era un elemento clave para poder desmontar la aduana paralela, ¿no? La trabaron un grupo de despachantes de aduana a través de la justicia, y por supuesto yo creo que con complicidad no es que no entendieran los jueces o los fiscales que actuaron el tema, sabían que de esa forma estaban trabando la informatización de aduana, pero esto lo hemos discutido en el gabinete muchísimas veces, y el presidente Menem le encargaba a Hassan que se ocupara de remover los obstáculos para que se pudiera seguir con la informatización. Hassan era secretario, todavía no era ministro. Era secretario de Justicia, pero en realidad el que manejaba todo el tema de propuestas de designación de fiscales, de jueces, etcétera, era él. ¿No era el doctor Barra? No. Yo creo que ni era el doctor Barra ni era el doctor Mayorano. Creo que siempre fue
el secretario de Justicia, Hassan. Y también en este punto usted diría que el presidente Menem fue engañado, doctor Cavallo. No sé, eso lo tendrá que juzgar la historia. No, porque usted esta noche ha sido... yo he sido muy claro, yo le creí al presidente Menem, y hasta hace pocos días, para explicar lo que para mí era inexplicable o muy difícil de explicar, el hecho de que desmintiera una reunión que él, Cohen y yo habíamos tenido en su despacho, solo lo puedo entender por ese tipo de presión que crean los amigos yendo a contarle lo que pero quizás usted hubiera dicho. Pero usted no está subestimando, doctor, al presidente. ¿Usted Y cree no sé, que él es yo presionable? lo que pasa es que el presidente Menem es un ser humano al que yo le he reconocido y le sigo reconociendo un liderazgo fenomenal para una transformación que yo creo que ha sido algo muy beneficioso para los argentinos. Yo estoy muy convencido de eso, pero también es un ser humano, tiene sus amigos, tiene ese lado que tenemos todos, y él, yo creo que el tema de guiarse por lo que le dice un amigo en un momento en que ese amigo se siente muy atacado o algo por el estilo, bueno, a veces puede hacer lo que hizo imprudentemente con el caso de Cohen, después de mi declaración ante el juez Bañasco, que por otro lado yo no se la di a la prensa. Ellos se valieron de, no sé, algunos trascendidos de la prensa y entraron a desmentir sin tener la prudencia de ver qué es lo que yo le había dicho al juez. Yo se lo pregunté a Bañasco acerca de dónde era el origen de esa especie de acta de lo que fue la audiencia, y bueno, parecía ser que o era el doctor Cavallo, la gente del doctor Cavallo, sus abogados, o era la parte oficial. No, perdón, había, mientras yo hablé con el doctor Bañasco, había varios abogados ahí, incluso un abogado de la empresa IBM, y eran 4 o 5 personas del juzgado, y estaba yo solo. Yo no pude llevar abogado porque como yo era testigo, el testigo no puede llevar abogado. Le pido una muy pequeña pausa para que descansemos un poquito. Es la única pausa de este programa que lo estamos dedicando en su totalidad al testimonio del doctor Domingo Felipe Cavallo. Realmente es muy cortito, le pido que se quede a usted en su casa porque lo que sigue siendo muy jugoso. Ya vuelvo.